Hablar de sangre sucia, profesor, venimos hoy para que nos diga algo de eso, que te esté diciendo por ahí, profesor. Bueno, primero que todo, siéntese, querido estudiante, y esto lo haremos en varias partes. Cuando hablamos de sangre sucia, es recordando a un filósofo barranquillero que se para en la esquina y se paraba en las esquinas y dice cuando pasan los carretilleros y los carremulas: sangre sucia, sangre sucia, sangre sucia. Era el famoso Manolín, Manolete, Manoloba. Y me recordaba aquel filósofo griego, Diógenes, algo así, cínico, el Diógenes, que hacía actos públicos, pero que tenía una gran filosofía. Así el lenguaje entra en la filosofía del lenguaje y podemos ver cómo nació la democracia fascista contemporánea, que nace de las raíces de la colonialística y de aquellos imperios piratas, colonialistas, y que todavía pretenden en la contemporaneidad mantener las mismas fuerzas. Sí, profesor, porque usted nos prometió que el sucio lenguaje inglés y que iba a hablar sobre la tierra, la formación de la tierra. ¿Qué tiene eso que ver con esa relación? Bueno, por eso lo mandé sentar y ver cómo nace la suciedad en la historia del hombre y de la tierra. Yo quiero decirle que en gramática, sea de cualquier idioma, gramática inglesa o no inglesa, existen raíces también y deformaciones terminales. Por ejemplo, si yo coloqué caimán con K, con la K, que es una letra que nace del alfabeto alemán y que lo regala al español, y así entró a varias partes, y la terminación man, que es men, fíjate cómo cambian, significaría hombre caimán, con una letra alemana. Y así la democracia fascista se llenó, y toda la sangre sucia de estas colonias que tienen presencia, por ejemplo ahora mismo, que no haciendo nada con buques en tierras lejanas, como aquí en América del Sur, en el caso en Venezuela, y en otras partes, y esa suciedad, esa sangre sucia de un lenguaje que habla de una manera, se escribe de otra y se pronuncia de otra, y que traen así como una contaminación de sangre, como dice el filósofo Manolete aquí en Barranquilla, cuando habla y se defiende diciendo además sangre sucia, sangre sucia. Sí, también el lenguaje, que aparte de grandes cacofonía, barbarismo, extranjerismo y vicios lingüísticos, entran y crean una democracia fascista desde hace tiempo, que tiene las raíces de un colonialismo. Y por eso me atrevo a hablar del espacio biológico, para poder entender la vida y poder hablarle de la tierra, porque la tierra tiene varios significados. Por ejemplo, podemos decir que es el título de un libro. Podemos decir que la tierra también es una parte con fuerzas materiales que la naturaleza da, proporcionándole al hombre ayuda y apoyo. Se unen aire, luz, agua, calor y la misma tierra. En condicionándolo, y en una acción de condicionamiento, procurando al hombre actividades y determinando sus relaciones con él, que van a dar con la agricultura
cuando un pedazo de tierra le hace obtener vegetales, frutos, alimentos, agua, es decir, vida y vida en abundancia, y debe gozar también de cuestiones de ella misma, mecánicos y químicos, en vegetales bioquímicos de ella misma nacen y tienen químicos y vegetales que forman y mejoran lo básico de la fertilidad, y nace entonces la tierra fértil, que debe ser y es para el hombre, y le produce al hombre la cantidad de producto con que nos alimentamos. Esa relación hombre-tierra siempre debe ser bien remunerado, o el hombre la deja. Sin embargo, ella solo se renueva. Si el hombre la deja, ella misma se renueva y nacen los melones silvestres, las pastillas silvestres, los caballos silvestres, los perros silvestres, todo lo que hubo en las Amazonías y en los montes antiguos, y no para explotación industrial y comercial. Ese es un significado. Y el otro significado es el económico. Ella tiene un significado económico, la palabra tierra, que en geografía ya adquiere otro significado, y en cosmología y astronomía, porque en geografía Tierra es el planeta del sistema solar, residencia del hombre en este planeta y en esta corta vida de él. Tiene un diámetro de 12.755 kilómetros en el Ecuador y 12.312 en los polos, 12.312 en los polos. Y hay una diferencia entre los dos que produce el achatamiento de ella de 1.298 kilómetros. Entonces tiene un radio que le nace de 6.371 kilómetros, creando así una masa de 1.000 y una densidad media de 5,52 grados centímetros cúbicos, y una superficie con un peso de plenitud que determina una graduación o un grado de 27 grados centígrados en temperatura en su superficie, porque en su núcleo es mayor. Así nacieron las cuatro partes concéntricas de ella, como es el núcleo, el manto, la certeza y atmósfera. Profesor, pero no vas a hablar de ella poco a poco, de toda cada una de esas, ¿verdad, profesor? Núcleo, eso sí se lo prometo. Y así, de esa manera, podemos pensar y dar forma a esta cuestión de cómo se ensucia el lenguaje y el idioma sucio inglés, que habla de una manera, se pronuncia de otra, se dice de otra y se actúa de otra manera. Y así vemos cómo barcos de otras partes lejanas, colonialistas, llegan a una tierra desconocida, y que a ver, cuando sus verdaderos intereses ocultos por las lenguas ensuciada debido a la gramática y sus cambios. Por eso Caimán con K tiene raíces de la K alemana y men, hombre, y fue lo que se trató de decir con Caimán con K. Nosotros vemos que en plenas festividades dicembrinas, mientras hay masacres y asesinatos, sencillamente porque grandes burócratas financieros y comerciales y financieros tratan de crear y dar a un mundo donde el espionaje surge y se habla y se muestran vergüenzas y cosas de un pueblo a otro, cuando los que muestra hace rato que viven en sodomía y viven en la
sexualidad perversa en las grandes élites, y eso es lo que se ve. Ahora lo que no se ve, vemos chicas totalmente desnudas en casinos llevando cerveza en el norte de la América, en diferentes ciudades de los estados. Pero sin embargo, ¿a quién alarman cuando, si todo el mundo sabe que en las grandes élites, las fiestas bacanales, homosexuales y de perversidad, donde hay hasta diamantes en algunas pelvis guindando, hacen ver que estamos en un mundo libre y que en un mundo donde no hay necesidad de ninguna lucha ni exigir ninguna libertad como pueblo, como naciones en otras partes. Mientras se bailan con diamantes en las pelvis y en los penes, en todas las élites donde impera o ha imperado, pero utilizar esto como cuestiones políticas y de un espionaje donde ya hasta si yo me masturbo lo sabe el cielo, utilizar aquello cuando realmente los otros vulgares son peores que Sodoma y Gomorra. Y por eso cuando vemos esas guerras sucias y esos lenguajes sucios de estos idiomas antiguos que tratan de mantenerse en la contemporaneidad, yo admiro a los grandes filósofos como ese Manolín en Barranquilla, cuando habla y grita para defenderse: sangre sucia, así la tierra, con sus significados diferentes, porque toda palabra, cada letra tiene un significado, y entonces vemos en ella cómo forma parte, con sus concéntricos núcleos, manto, corteza y atmósfera, su condicionamiento como planeta y habitación del hombre. Mientras una emisora de un comerciante que se enriquece de pronto dice, utilizando la tradición para ya embarcar las mentalidades en una fiesta cercana y así nutrirse, hablan de que se ha aumentado el huevo y la papa y la yuca en estos momentos en Colombia, y cuando esos grandes supermercados son los primeros que lo aumentan. Olímpicas, éxitos, todo lo que forma parte de esos financistas, negociantes, que lo que menos les interesa es la vida y las guerras y los muertos que ponen los débiles ante los fuertes. Y lanzan y utilizan la emisora para en plena fiesta, cuando se están dando y están ya viendo te olvidé, y están abrazándose en un feliz año, está hablando de que porque ahora se ha aumentado, ahora no sé qué, ahora la salud, nadie la quiere aprobar, utilizando aquello, cuando ya todo el mundo sabe quiénes son estas emisoras y esta gente que cree que los pueblos siempre son idiotas y todo el mundo es idiota. Mientras a pocas casas alguien escucha los techos de cartón y otros derraman botellas de whisky carísimas, y sin embargo no ven y están viendo que el huevo se aumentó en 10 pesos, pero sin embargo derrocha el dinero otras élites. Y así mantienen a los pueblos en el embuste, y por eso es que nace un espacio biológico de los seres vivos. Y cuando hablamos de espacio biológico de los seres vivos, aquí se está utilizando el espacio de forma diferente, porque cada especie tiene su propio nicho ecológico, y esto depende del tipo de comida que ingiere, del tipo de depredadores que lo rodean, de la gama de temperaturas que puede tolerar y del tipo de actividades que realiza. Por eso es posible que en un bosque no quepan más ciervos, porque no hay comida para más, pero en él pueden convivir otras especies como roedores o flores. La cantidad y la clase de espacio que requieren los individuos de cada especie varía constantemente, porque
la tierra y la naturaleza es así. Por eso vemos aves como los albatros que requieren vastas extensiones de océano. Las plantas no se pueden desplazar solas, únicamente crecen, pero también utilizan el espacio de distintos modos. Algunas plantas pequeñas se desarrollan entre las grietas de las rocas y de las montañas. Los manglares crecen en los márgenes de los pantanos. Así, cuando dos especies compiten entre sí, una de ellas tendrá que encontrar un espacio alternativo si no quiere acabar desapareciendo. Y así vemos cómo estos financistas en los grandes reuniones se disputan el mundo y se utilizan lenguajes sucios que provienen de raíces llenas de sangre y de saqueo y de robo. Por eso es necesario que nosotros veamos cómo el mismo idioma, cada letra tiene un significado, cada palabra compuesta de letra, y vemos cómo se utiliza en guerra, mientras unos mueren, otros, las grandes élites de Colombia, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, bailan en cuero con diamantes guindando en los penes y las mujeres con oro en las tetas. Y eso es en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Entonces se utilizan en espionaje cosas que se sacan y que se tienen, como todo se ve, para utilizarlo y tratar de ver y de avergonzar cuando ya Sodoma y Gomorra en estos siglos actuales es una monjita de la caridad y una santica en el pabellón de los Inmaculados. Continuaremos en la segunda clase viendo esta vaina del sucio lenguaje inglés.